Descubrí a mi esposo con su amante en mi propia cama, pero ahora yo salgo con el CEO de una gran compañía, y él se arrepiente de por vida. Nadie te advierte que la persona que duerme contigo puede ser tu peor enemigo. La primera vez que lo intuí, no fue por un mensaje oculto, ni por un perfume sospechoso. Fue por su silencio. Un silencio pulido, trabajado. Un tipo de silencio que ya no dolía, sino que parecía planeado. Antes de continuar, escriba en comentarios desde donde nos escucha, y si mi historia le conmueve asegúrese de estar suscrito, porque mañana he guardado algo muy especial para usted. Mi nombre es Amira. Tengo 28 años. Psicóloga en formación. Con una beca, una tesis en desarrollo, un esposo brillante y una mejor amiga leal. O eso creía. La vida me sonreía desde la superficie, como esas casas recién pintadas que esconden grietas profundas bajo la fachada. Todo parecía encajar a la perfección, hasta que empecé a escuchar los ecos de mi propia intuición golpeando las paredes de mi mente. Esa noche, el aire tenía una textura diferente. Como si algo en la atmósfera estuviera podrido. Dije que saldría a comprar café. Pero no era verdad. Mi corazón no soportaba más esa picazón en el pecho que lleva semanas anunciándote que algo anda mal. Tomé un taxi. Las palabras se atragantaban. No sabía exactamente a dónde iba. Pero mis pies lo sabían. Se detuvieron frente a ese edificio. El de ella. El de mi mejor amiga desde la secundaria. Nunca voy a olvidar la imagen. Ni aunque viva 1000 vidas más. La cortina mal cerrada. Las luces cálidas. Sus cuerpos entrelazados. Su risa ahogada mientras él le decía algo al oído. Mi esposo. Mi amiga. Enredados en una mentira perfecta, mientras yo creía que me amaban. No hice una escena. No toqué el timbre. Solo observé. Me fui caminando. Y mientras avanzaba por esas calles frías, comprendí que mi vida no se había derrumbado en ese momento, llevaba tiempo cayéndose en silencio. Yo simplemente me negaba a mirar los escombros. Esa noche no dormí. Me senté en el suelo del baño con la cabeza apoyada en la taza del inodoro, temblando sin saber si era por rabia o tristeza. Comencé a escribir en mi cuaderno. Me mintieron. Todos. Y yo me lo tragué con una sonrisa. Mi padre notó algo al día siguiente. No hacía falta ser psicólogo para darse cuenta. ¿Comiste algo, hija? Mentí con la voz seca. Dije que sí. Él me observó como si pudiera leer entre líneas, pero no insistió. Me llevó un té caliente y me dejó sola. Mi padre, ese hombre que envejeció con dignidad tras perder al amor de su vida, había aprendido que hay dolores que se tienen que desangrar en privado. Yo pasé días sin hablar. Semanas enteras tratando de entender por qué. ¿En qué momento permití que mi vida se volviera un teatro donde yo era la única que no conocía el guión? Volví al trabajo, a la universidad, a las reuniones del proyecto de investigación. Patricio, un colega muy cercano, me dijo en voz baja. Te ves apagada. ¿Todo bien con él? Le sonreí. Esa sonrisa falsa que duele en las encías. Y respondí, estamos bien. Pero por dentro, la idea ya se estaba gestando. ¿Y si no era solo una traición amorosa? ¿Y si lo que ocultaban era más profundo? Él y yo trabajábamos en un proyecto sobre traumas y construcción de la identidad. Un tema complejo. Demasiada información sensible. Demasiados datos clínicos. Recuerdo haber firmado documentos con cláusulas de confidencialidad. ¿Qué pasaría si él hubiera filtrado algo? ¿Vendido algo? No quería caer en la paranoia. Pero la paranoia es como un gato que se te cuela en la casa. No se va hasta que lo enfrentas. Una noche, mientras organizaba mis archivos de investigación, noté que algo faltaba. Un documento. Uno que había corregido 1000 veces. Desaparecido. Lo busqué durante horas. Nada. Sentí un nudo en el estómago. No lo mencioné a nadie. Aún tenía miedo de parecer loca. Aún confiaba un poco. El insomnio se convirtió en rutina. Mi cuerpo estaba en piloto automático. Iba a clase, respondía mails, sonreía por cortesía. Pero dentro de mí había un incendio. Me dolía todo lo que había callado. Hasta que, una noche,
Apareció Tiago. Tiago. El amigo de la infancia. El chico de las cometas, los veranos y los dibujos en los muros. Llevábamos años sin hablarnos de verdad. Pero ahí estaba. En la puerta de mi departamento. Con 2 cervezas y una mirada que sabía demasiado. ¿Puedo pasar? Lo dejé entrar sin hablar. Me senté en el sofá y él me acompañó en el silencio. ¿Sabes que tenías esa misma mirada cuando tenías 12 y tu madre murió? No respondí. Me sentí desnuda. Y no vine a pedir explicaciones. Solo a estar, si me dejas. Asentí. Porque en ese momento necesitaba eso, alguien que no hiciera preguntas estúpidas. Alguien que simplemente estuviera. Esa noche hablamos. Mucho. Sobre la vida, los recuerdos, las heridas que uno esconde por miedo a parecer débil. ¿Por qué no me lo contaste antes? Porque ni yo lo quería creer. Él me miró con una mezcla de rabia y ternura. Te juro que si lo veo, no respondo. Reí. Por primera vez en semanas. Y lloré. Como una niña. No me duele que me haya engañado. Me duele que lo supieran y nadie me lo dijera. Y Samira, a veces la gente cree que protegerte es callar. Pero lo que hacen es traicionarte en silencio. Tiago se quedó esa noche. En el sofá. Y las siguientes también. Hasta que se volvió costumbre. Te vas a quedar aquí hasta que vuelvas a confiar en ti misma, dijo una noche mientras cocinaba un arroz mal hecho. Comenzó a ayudarme con la tesis. A revisar mis notas. A ordenarme el caos. Yo, que me consideraba independiente, me descubrí aferrada a su presencia como si fuera oxígeno. Pero no todo era sanación. A medida que pasaban los días, mis sospechas se volvían más densas. Encontré una carpeta encriptada en una vieja USB que solíamos compartir. Cuando logré abrirla, descubrí documentos confidenciales del estudio clínico que dirigíamos en la universidad. Archivos que debían estar protegidos por ley. Todo bajo su nombre. Solo el de él. Eso no era solo una traición sentimental. Era una traición profesional. Legal. Ética. Me temblaban las manos. ¿Y si ese hombre al que amé tanto estaba usando mi trabajo para escalar profesionalmente, robándome sin que yo lo notara? Guardé silencio. Esperé. Fui a la universidad al día siguiente como si nada pasara. En la reunión del proyecto, lo observé. Tenía ese aire de superioridad que siempre me pareció atractivo. Ahora solo me generaba asco. Escuché cómo se apropiaba de ideas que yo había desarrollado en el cuaderno de mi tesis. Nadie lo notaba. Todos lo aplaudían. Al salir, Tiago me esperaba afuera. ¿Estás bien? No. Y entonces le mostré todo. Los documentos. Las fechas. Las coincidencias. Esto es grave, Samira. Lo sé. ¿Vas a denunciarlo? ¿Y qué gano? Lo van a proteger. Tiene contactos. Tiene poder. Yo soy solo un estudiante. Una mujer con el corazón hecho trizas. No eres solo una mujer, Samira. Eres la que escribió cada palabra de esa investigación. La que se desveló meses enteros mientras él dormía con otra. Esa noche lloré diferente. No era tristeza. Era furia contenida. Era el comienzo de algo. Volví a escribir en mi diario. Hoy descubrí que no estoy rota. Estoy en pausa. Y eso, se puede revertir. Las semanas siguientes fueron un torbellino. Mis notas comenzaron a ser revisadas. Hubo preguntas de parte del comité académico. Notificaciones de revisión por posibles irregularidades en el proyecto. Yo no hablé. Aún. Pero comencé a armar un archivo. Con pruebas. Fechas. Correo tras correo. Tiago me ayudaba a cruzar información. Patricio me ofreció contactos en medios de comunicación, por si todo salía mal. Un día, porque sí, ese día llegó, lo enfrenté. Lo esperé afuera del edificio. Le pedí 5 minutos. Se rió con esa arrogancia que tanto me gustó en el pasado. ¿Ahora sí vas a hacer una escena? No. Voy a hacer justicia.
Su cara cambió. No sabes lo que estás diciendo. Sí. Por primera vez, sé exactamente lo que digo. Y lo que valgo. ¿Y crees que alguien te va a creer? Estás inestable, Samira. Eso intentaste hacer, ¿verdad? Hacerme pasar por loca. Pero no funcionó. Ahora todos sabrán quién eres realmente. Él se quedó en silencio. Pero su mirada me dio miedo. Esa noche no dormí. De nuevo. Y por primera vez, tuve miedo real. De que hiciera algo. De que me silenciara. Tiago me dijo que no estaba sola. Que si hacía falta, hablaría a él. Que no permitiría que me destruyeran. Yo lo miré y sentí algo que no había sentido en mucho tiempo. Paz. Y justo ahí, comprendí lo más importante de todo. Yo pensaba que lo había perdido todo. Pero lo que realmente había perdido, era mi sentido de la realidad. Y ahora, estaba dispuesta a recuperarlo. A cualquier costo. Cuando alguien intenta robarte la verdad, no solo te roba el trabajo, te roba la identidad. Creí que ya había enfrentado la peor versión de la traición. Pensé que después de verlos desnudos en esa sala, compartiendo caricias y secretos, ya no habría más lugar para el dolor. Me equivoqué. Lo peor vino después, cuando intentaron borrar lo único que me quedaba, mi trabajo. Mi voz. Mi mente. Todo comenzó con un correo. Un asunto que parecía inofensivo, inconsistencias en su postulación. Abrí el mensaje con la mano temblorosa. Leí 3 veces la primera línea antes de entenderla. La universidad había recibido una tesis titulada Construcción de la identidad desde el trauma, patrones de disociación adaptativa, firmada por una tal Mariela Ortega. Era mi título. Mi enfoque. Mis datos. Todo lo que había estado desarrollando durante 2 años. Yo era Samira M. González. Pero ese documento no me pertenecía. O al menos eso decía el sistema. Me faltó el aire. No podía ser real. Corrí a mi computadora, abrí mis carpetas, mis respaldos. Todo estaba ahí. Fechas, notas, fragmentos en desarrollo. Pero el sistema de la universidad ya había validado otro archivo como el original. No entendía nada. ¿Cómo pudo otra persona presentar mi tesis antes que yo? ¿Cómo pudo registrar mi investigación como suya? Apagué la pantalla y me miré en el reflejo de la ventana. Me sentí como una sombra de mí misma. Un borrador mal hecho de lo que alguna vez fui. Llamé a Tiago. No me dejó terminar la frase. Estoy en camino. 20 minutos después estaba en mi departamento, con una expresión tensa y la mandíbula apretada. Explícame exactamente qué pasó. Le mostré el correo. Mi computadora. Los archivos. La línea de tiempo. Él no decía nada. Revisaba todo con los ojos en alerta, como si estuviera desactivando una bomba. Alguien te robó esto, Samira. No fue casualidad. Aquí hay algo armado. Las fechas, las coincidencias, esto es un sabotaje. Me senté en el piso. No sentía las piernas. Cerré los ojos. No puede ser. Esto no puede estar pasándome a mí. Te lo dije, no estás sola. Vamos a llegar al fondo. ¿Pero quién haría algo así? ¿Por qué? Tiago me miró con esa mezcla de dureza y ternura que se le daba tan natural. ¿De verdad no lo sabes? No respondí. Pensamos en una sola posibilidad. Él. Él mismo que me había destruido por dentro. El que conocía cada detalle de mi tesis porque lo discutíamos en la cama, después de hacer el amor. El que me pedía que le leyera mis avances como si fueran cuentos de hadas. No. No quería creerlo. Pero algo en mi interior ya lo sabía. Esa noche no dormimos. Imprimimos documentos, armamos líneas de tiempo, buscamos respaldos en discos externos. Tiago trajo su laptop y conectó todo a una unidad de análisis de metadatos. Eran las 3 de la mañana y el living parecía un centro de investigación clandestino. Entre café frío y palabras entrecortadas, descubrimos la fecha exacta en que mi documento fue accedido desde una IP desconocida. 3 semanas antes de mi postulación oficial. Me hackearon. ¿Y sabes qué fue lo peor?
El acceso fue desde una red universitaria. Desde dentro. Eso lo cambia todo. Tiago cerró la pantalla con rabia. Esto no fue un descuido. Alguien dentro de la universidad está detrás de esto. ¿Y si tu ex tiene contactos? Me vas a volver loca. Ya no sé en quién confiar. En mí sí. Confía en mí. Y ahí fue cuando pasó. Me abrazó. No como un amigo. No como un salvador. Me abrazó como si su cuerpo fuera el único lugar seguro del mundo. Apoyé mi frente en su pecho. Respiré hondo. Olía a jabón y noche larga. Su corazón latía como si también tuviera miedo. No me sueltes. No ahora. Nunca lo haré. No dije más. Él tampoco. Las horas siguientes fueron una secuencia de emociones atadas con alambre, vergüenza, rabia, impotencia, miedo, una pizca de esperanza. Nos sentíamos como en un juego perverso, una especie de experimento social del que yo era el conejillo de Indias. Al día siguiente, la universidad confirmó que había iniciado una investigación formal. No mencionaron mi nombre. Pero las señales eran claras. Mariela Ortega. Un nombre que jamás había oído. Ni una foto, ni un perfil académico. Una sombra. Llamé a Patricio. Él fue directo. Esto huele mal. Muy mal. Sam, voy a mover mis contactos. Conozco a alguien. Es no oficial. Pero puede ayudarnos. ¿Alguien? Un chico. Trabaja con criptografía y filtraciones digitales. Me debe un favor. Patricio siempre tuvo una red de contactos oscura y útil. Lo conocí en la revista donde hice prácticas clínicas de comportamiento social en medios. Él cubría temas de moda, pero su verdadero talento era sobrevivir a las víboras de los despachos. Su vida era un caos emocional, una jefa que lo humillaba, un exnovio obsesivo y una soledad que disimulaba con ironía. Pero era brillante. Al día siguiente fuimos a su apartamento. Nos recibió con bata de seda, gafas de sol y un café en la mano. Querida, ¿te roban el alma y vienes en jeans? ¡Qué decepción! No estoy de humor, Patricio. Lo sé, lo sé. Perdón. Pasen. El hacker se llamaba Lucas, pero todos le decían Riff. Tenía unos 23 años, barba rala y mirada de insomnio crónico. Hablaba poco y con tecnicismos. La tesis fue copiada desde tu IP, eso ya lo sabes, ¿no? Sí. Pero la metieron en un servidor encriptado y la reenviaron como un nuevo documento con metadata manipulada. Eso es profesional. No es cosa de un estudiante. Y mucho menos de alguien como Ortega, que, sorpresa, no existe. ¿Cómo que no existe? No hay registros. No hay matrícula. No hay historial de notas. Es un nombre prestado. Un títere. Tiago apretó los puños. Entonces, esto va más allá. Griff no nos miraba. Solo tipeaba. Encontré algo raro. Hay una conexión de red a través de un perfil con acceso administrativo a la base de datos de postulación. Si se confirma, estamos hablando de fraude institucional. Esto es grande. Me empecé a marear. Apoyé la cabeza en la mesa. Van a destruirme. Aunque tenga la razón. No lo van a lograr, dijo Tiago. Esto va a explotar. Susurró Patricio. Me encanta. Esa noche, cuando regresamos al departamento, el silencio era tan denso que dolía. Me serví una copa de vino. Tiago me observaba desde la cocina. ¿Sabes lo que más me duele? ¿Qué? Que empiezo a necesitarte. Y me siento sucia por eso. Él se acercó, tomó la copa y la dejó en la mesa. No quiero que me elijas como un refugio, Samira. Quiero que me veas como tu nuevo camino. No supe qué decir. No tenía palabras para esa clase de ternura. Te veo. Lo juro que te veo. Me abrazó otra vez. Y esta vez, fue distinto. Nos besamos. Lento. Como si quisiéramos curar cada herida con la boca. Pero nos detuvimos. Yo tenía grietas abiertas. Él lo entendió. No ahora, dijo.
Cuando estés lista. Los días siguientes fueron una montaña rusa. Riff nos enviaba avances por mensajes cifrados. Patricio armaba contactos con periodistas. Yo dormía mal, comía menos, y escribía todo en mi diario. Necesitaba dejar constancia de la pesadilla. Recibí una notificación. Una cita con el Comité de Ética Académica. Llevé todo, mis pruebas, los informes de Riff, las copias de mis documentos, los correos cruzados, las fechas. Todo. La reunión fue fría. Los rostros de los profesores eran máscaras. Uno de ellos me miró con ojos vacíos. Hay coincidencias, pero no evidencia concluyente. La otra postulante ya fue admitida. ¿Admitida? Pero no existe. Mariela Ortega no existe. Silencio. Vamos a continuar con la investigación. Pero mientras tanto, su postulación queda suspendida. Me levanté. Temblaba. No lloré. No grité. Solo salí. Y afuera, me desmoroné. Tiago me sostuvo. Esto no termina aquí. Te lo prometo. Esa noche, recibí un mensaje desde un número desconocido. Deberías dejar de escarbar. No sabes con quién te metes. Y entonces lo supe. Esto no era solo plagio. Era una advertencia. Un reflejo. Una sombra. Una guerra. Y yo no pensaba perderla. El mensaje apareció a las 3:06 de la madrugada, en la pantalla de mi teléfono, iluminando la oscuridad de mi cuarto como un fósforo encendido en una caverna. Te estamos mirando. Deja de hacer preguntas. No tenía remitente. No tenía firma. Solo eso. Una frase que se quedó tatuada en mi pecho como si alguien la hubiera escrito con cuchillas. Cerré los ojos, los abrí de nuevo. Ahí seguía. El mismo mensaje. La misma amenaza. Tiré el teléfono al piso y me quedé sentada en la cama, en la penumbra. No respiraba. No pestañeaba. No sabía si gritar o reír. Sentía que todo mi cuerpo se llenaba de electricidad en estado puro, como si mi piel hubiese sido desconectada del resto de mí. No se lo dije a Tiago al instante. Lo pensé. Pero algo dentro de mí me pidió silencio. A veces el miedo no te paraliza, te vuelve cómplice. De tu propio verdugo. De tu propia ruina. Los días siguientes fueron como caminar sobre alfileres invisibles. Iba a clase, revisaba mis notas, leía lo que podía. Pero cada vez que abría una página, tenía la sensación de que alguien más la había leído antes que yo. Empecé a revisar cerraduras. A poner mi laptop bajo llave. Me aseguraba de borrar el historial de mi navegador. Como si el enemigo estuviera escondido en cada código, en cada icono, en cada pestaña abierta. Y entonces, comenzaron los murmullos. 2 compañeras, en la sala común de la universidad. No se dieron cuenta de que yo estaba detrás de la puerta. Dicen que todo lo que escribió era robado. Que ni siquiera hizo su tesis. A mí me dijeron que la habían pillado desde hace meses y que fingió un colapso nervioso para que no la expulsaran. Era obvio. Nadie puede tener tantas becas sin hacer trampas. Quise entrar. Gritar. Romperles la boca con la verdad. Pero no moví un músculo. Porque lo que más dolía era que empezaba a dudar de mí misma. Me pasaba las noches despierta. Empezaba a escribir y, de pronto, olvidaba por qué lo hacía. Perdía el hilo. Releía lo que había escrito la noche anterior y no me reconocía. Había frases que no eran mías. Palabras que no usaba. Tonos que sonaban como otra versión de mí. Empecé a pensar que tal vez, solo tal vez, si estaba perdiendo el control. Tal vez si estaba loca. Una madrugada, me desperté en el suelo de la cocina, con la puerta del refrigerador abierta y un cuchillo en la mano. No había sangre. Pero tampoco tenía recuerdo de cómo llegué ahí. Me quedé quieta. En silencio. Y luego rompí en llanto. Ya no sabía en qué parte exacta de mí habitaba la cordura. Llamé a Tiago. No me preguntó nada. Solo dijo, voy para allá. A las 43 minutos tocó la puerta, con una mochila, una almohada y una expresión que no sabría describir con palabras. Voy a quedarme contigo.
Hasta que esto se aclare. Hasta que vuelvas a ser tú. O hasta que descubras que nunca te fuiste. No sé por qué, pero supe que esa frase me iba a salvar la vida. Los primeros días con él fueron tensos. Yo lo evitaba. Me sentía sucia. Como si fuera una bomba a punto de estallar. Pero Tiago tenía esa capacidad única de estar sin presionar. De ser presencia sin volverse peso. Cocinaba cosas simples. Me dejaba notas en la puerta del baño. Me abrazaba sin pedir permiso, pero con una delicadeza que dolía. Una noche, me despertó un grito. Era el mío. Estaba temblando. Me había orinado encima. Estaba en medio de una pesadilla. Él corrió a mi cuarto, me abrazó como se abraza a alguien que se está desintegrando. Me limpió. Me cambió la ropa. No dijo nada. Solo me miró a los ojos mientras sostenía mi rostro entre sus manos. Estás aquí. Estás viva. Y yo también estoy contigo. Entonces lo besé. Porque no podía hacer otra cosa. Porque necesitaba sentir que aún podía tocar algo y no verlo romperse. Porque quería saber si mi cuerpo todavía me pertenecía. Y esa noche hicimos el amor. Lento. Doloroso. Verdadero. Como si fuésemos dos sobrevivientes tocándose por primera vez después del naufragio. Me aferré a su espalda como si fuera la última costa segura. Él me dijo mi nombre como si lo estuviera aprendiendo. Y por primera vez en meses, me sentí viva. Al día siguiente, él me preparó café. No te estoy pidiendo nada. Pero sí necesito que sepas algo. Ya no estoy aquí solo para protegerte. Estoy aquí porque quiero compartir contigo cada cicatriz. No respondí. Solo asentí. Y lo abracé por la espalda. Sabía que lo amaba. Pero no podía decirlo todavía. Porque temía romperlo también. Días después, Riff nos escribió. Tenía noticias. Malas y peores. Hay un grupo de 4 personas conectadas al caso. Uno es administrativo de la universidad. Otro, profesor asistente. El tercero, un inversor externo que ha financiado varios programas. El cuarto, es tu exmarido. Sentí como todo se me congelaba. ¿Cómo lo sabes? Uno de los documentos sustraídos del servidor fue firmado digitalmente por él. Su nombre completo. Su clave de encriptación. Es irrefutable. ¿Estás segura de que no compartiste eso con nadie más? Segura. Riff nos mandó los registros. Todo cuadraba. Las fechas. Las IP. Las firmas. Hasta los cambios en el documento. Mi documento. Y ahí vino el segundo golpe. Patricio me llamó llorando. Me despidieron. No me dieron explicación. Solo dijeron que mi presencia era conflictiva. Estaba llorando en el teléfono. Yo no lo había visto llorar en años. Creo que me están haciendo pagar por ayudarte. Nos vimos esa misma noche. En un bar escondido, en la parte vieja de la ciudad. Lo abracé tan fuerte que sentí que se deshacía. Esto no es solo contra mí. Es contra todos los que me tocan. Quieren aislarme. Que me vuelva una isla. Entonces no les des el gusto, dijo Tiago. Y así fue como nació nuestro pacto. Íbamos a terminar lo que empezamos. Con pruebas. Con verdades. Con denuncias. Aunque nos costara la paz. Aunque no quedara nadie de pie. Pero mi mente ya no era la misma. Esa noche, en el baño, vi a una niña en el espejo. Tenía mi cara, pero era yo de pequeña. Me miraba fijo. Y dijo algo. Siempre te dejas lastimar. ¿Por qué? Me caí de espaldas. Cerré los ojos. Grité. Tiago corrió. ¿Qué pasó? Nada. Me tropecé. ¿Estás segura? Claro. Mentí. Esa niña volvió varias veces. No hablaba siempre. A veces solo me miraba. O me señalaba con un dedo tembloroso. Yo sabía que era mi mente. Que estaba fragmentándose. Que algo en mí se había roto. Pero no lo dije. No quería que me internaran.
No quería perder lo que aún tenía. Fui a ver a mi padre. No le conté todo. Solo dije que estaba pasando por momentos difíciles. Me miró largo rato. ¿Ese chico Tiago está contigo? Sí. Cuídalo. Hay gente que se va cuando todo se cae. Pero los que se quedan, esos no se encuentran fácil. Le di un beso en la frente. Y cuando salí, me llamaron del hospital. Mi padre había colapsado a los 15 minutos de que me fui. Infarto agudo. Estado crítico. Llegué al hospital corriendo. Me dijeron que estaba estable. Pero en observación. Me dejaron entrar a verlo solo por 5 minutos. Tenía tubos en la boca. El pecho vendado. Una línea en la pantalla marcando cada segundo. Me senté junto a él. Tomé su mano. Perdóname. No quise meterte en esto. Solo quería que te sintieras orgulloso. Sus ojos se abrieron apenas. Me miró. Y vi algo. No era miedo. Era fuerza. Nunca me decepcionaste. Nunca. Y supe que todavía tenía una batalla que dar. Contra todos. Contra mí. Porque la mente es traicionera. Te puede hacer dudar de lo que ves, de lo que sientes, de lo que eres. Pero yo aún tenía nombre. Y no iba a permitir que lo borraran. La sala de espera del hospital tenía olor a cloro y a resignación. Nunca he creído en los lugares que huelen a muerte. Me hacen sentir como si la vida estuviera en pausa, como si todos esperáramos que la tragedia se confirme por escrito. Yo estaba ahí. Sentada en una silla fría, con las manos cruzadas sobre las rodillas, mirando fijamente la misma mancha en la pared desde hacía más de una hora. No sé si rezaba o simplemente me aferraba a no desmoronarme. Mi padre seguía en observación. Estable, pero con pronóstico reservado. La frase que los médicos usan para decirte que el corazón de quien amas ya no depende solo de la medicina. Y mientras lo esperaba, mientras escuchaba los pasos de las enfermeras y los murmullos de los familiares a mi alrededor, pensaba en el amor, el miedo, y en el maldito silencio que lo consume todo. ¿En qué momento permití que el silencio me quitara la voz? ¿Cuántas veces dejé que otros contaran mi historia mientras yo solo asentía? ¿Cuántas cosas me guardé por vergüenza, por cobardía, por esa absurda idea de que ser fuerte es no decir nada? Me levanté. Caminé hasta el baño. Me lavé la cara. Me miré al espejo y no vi a la niña que me había estado visitando en las alucinaciones. Vi a una mujer rota. Pero de pie. Regresé al pasillo y encontré a Tiago con una bolsa de café en una mano y su celular en la otra. Te lo conseguí. ¿Qué? La grabación. La última pieza. ¿Estás seguro? Es real. Donde aparece diciendo exactamente cómo manipularon las fechas. Lo dice con nombre y apellido. Incluso menciona a tu ex. Y a uno de los miembros del comité académico. Sentí un escalofrío en la piel. No de miedo. De justicia. De esa justicia que tarda, que se arrastra, que casi siempre llega cuando ya no te importa, pero que igual merece ser dicha. Vamos a quemarlo todo, Tiago. Todo. Vamos a contar la verdad. Sin matices. Sin miedo. Esa misma noche, reunimos todo. Los informes de RIF, los accesos ilegales, la manipulación de datos, los correos interceptados. La grabación de voz donde Don se explica cómo falsificaron documentos, cómo pagaron a Mariela Ortega para que sirviera como pantalla, cómo se confabularon con el rector adjunto para aprobar su ingreso al doctorado y eliminar mi postulación del sistema. Yo escuchaba todo eso con los ojos cerrados, como si mi cuerpo no pudiera soportar tanta traición junta. Pero esta vez no lloré. Esta vez lo sentí como gasolina. Me alimentaba. El lunes a las 9 de la mañana, me presenté en la sala de juntas de la universidad. Me habían citado para una revisión final de mi caso. El comité completo estaba ahí. Directores, asesores, incluso el rector. Tiago me acompañó. No como pareja. No como abogado. Como testigo. Como escudo. Buenos días. Me gustaría grabar esta reunión por cuestiones de transparencia. Algunos se miraron entre ellos. Pero nadie se atrevió a negarlo. Inicié mi exposición con calma.
Mostré documentos, correos, fechas. Hablé del acceso ilegal a mi equipo. De la desaparición de archivos. De la aparición repentina de un estudiante sin matrícula. Les mostré los informes técnicos. Y, finalmente, reproduje la grabación. Se hizo un silencio pesado. Uno de ellos pidió repetirla. Lo hice. Don C, en su propia voz, describía cómo había manipulado las fechas de la plataforma académica, cómo había recibido ayuda desde dentro. Nombraba al profesor Núñez, al mismo que me había evaluado negativamente sin motivo. El rector se removió en su asiento. Esto no puede estar pasando. Está pasando. Y no pienso quedarme callada. Alguien se levantó. Otro salió de la sala. El rector pidió una pausa. Me negué. No quiero pausas. Quiero respuestas. Se acordó la suspensión inmediata de los implicados. Se abrió una investigación interna. Me pidieron mantener el asunto en discreción hasta que se resolviera oficialmente. Me levanté de mi asiento. Yo no vine a pedir permiso. Vine a recuperar lo que me pertenece. Salí del edificio con Tiago. El sol pegaba fuerte, pero no me dolía. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que podía respirar sin temor. Esa noche fui al hospital. Mi padre seguía dormido, pero lo sentí más tranquilo. Le hablé. Le conté todo. Le dije que la verdad salió a la luz. Que nadie más iba a hablar por mí. Le besé la frente y me fui. Al día siguiente, recibí el correo. La universidad reconocía el error, restablecía mi postulación y me ofrecía el lugar en el programa de doctorado. Todo por escrito. Oficial. Irrefutable. Me senté en el sofá. Leí el correo 1, 2, 3 veces. Pero no sonreí. Solo pensé en cuánto había perdido para llegar ahí. Esa noche, Patricio vino a despedirse. Lo habían contratado en otra ciudad. Una revista independiente. Tenía miedo, pero también ilusión. No puedo quedarme, Sam. Aquí todo me duele. Lo abracé largo. Me dijo que estaba orgulloso de mí. Que nunca había visto a alguien arder así sin consumirse. ¿Y tú, qué vas a hacer ahora?, me preguntó. No sé. Tal vez por fin empezar a vivir. Cuando se fue, me quedé en silencio. Tiago me observaba desde la cocina. Tenía esa mirada que ya conocía. La del hombre que ha estado ahí, sin pedir nada, solo porque cree en ti. Se sentó a mi lado. Entonces, ¿es este el final de tu historia? Lo miré. Tenía ganas de decirle que no. Que quería compartir todo con él. Que lo amaba. Que me había salvado sin proponérselo. Pero algo dentro de mí no podía. No lo sé. Puede que sea el comienzo de algo más. Pero necesito encontrarme antes de perderme en otro. Él asintió. No dijo nada. Me tomó la mano. Y así nos quedamos. Sin finales. Sin promesas. Solo con la certeza de que habíamos sobrevivido. Hoy escribo esto con las manos limpias y el corazón herido, pero abierto. No sé si amar duele más que perder. Pero sé que el silencio, ese que uno guarda por vergüenza, miedo o costumbre, es lo que realmente mata el alma. Hoy decido hablar. Hoy decido vivir. Y aunque el mundo vuelva a intentar callarme, ya sé quién soy. Y nadie más va a escribir mi historia por mí.